Dios le bendiga, amados. Dios le bendiga a todos. Vamos a entrar en una enseñanza de la palabra del Señor, hermanos, que creo que es bien importante en este tiempo. Bendito Dios para siempre. Y el tema, hermano, es señales de un ministerio en decadencia. ¿Cuáles son las señales de que un ministerio se está descuidando, se está desenfocando? ¿Ve? Para que ese ministerio, no es para que simplemente, hermano, no es para que lo descartemos, es para que oremos para que se pueda restaurar y volverse a enfocar y volverse a entrar en la función a la cual Dios lo ha llamado. Y hay unas señales que nos dejan ver que un ministerio está en decadencia, bendito Dios para siempre. Así que vamos a observar. Nosotros necesitamos entender los propósitos de los ministerios para poder notar cuando un ministerio está en decadencia. Hay unos propósitos con el cual Dios llama a la gente. ¿Ve? Y hay 5 ministerios. Pero los 5 ministerios todos tienen los mismos propósitos. Tienen diferentes funciones. Pero los propósitos todos son los mismos. Y eso es bien importante que nosotros lo podamos entender y lo podamos conocer. En Efesios capítulo 4, verso 11 al 16, menciona los propósitos de los ministerios. Bendito Dios para siempre. Vamos a ver qué dice Efesios 4, 11 al 16. Escuche bien. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí están los 5 ministerios. ¿Ve? Y cuando habla del apóstol, hermano, no es el apóstol que hay hoy en día por ahí, que lo que están buscando es jerarquía y título y posición y dinero. Y ahora, primero empezaron con los apóstoles, ahora están también en, ¿cómo que se llaman? Tienen unos nombres nuevos ahora, arcángeles y unos nombres locos así. Pero eso no, Dios establece 5 ministerios. ¿Con qué propósito? Mire el propósito. En el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí vemos 3 propósitos: preparar a los santos, ¿verdad?, edificar al pueblo y unir al pueblo. Esos son los 3 propósitos. Cuando un ministerio no está haciendo eso, está desenfocado, está decayendo como ministerio, ¿cierto? Seguimos leyendo. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estos propósitos? Mire, hermano, el verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El propósito de los ministerios, de estos 3 propósitos, es para que la iglesia no sea engañada, no sea arrastrada por hombres que están usando artimañas del error. Si están usando artimañas del error, están usando artimañas de Satanás, ¿sí o no? Para engañar a la iglesia. Dios no quiere que la iglesia sea engañada. Para eso Dios establece ministerios, para que la iglesia sea edificada, para que se prepare a los santos para la edificación de la iglesia y para unir a la iglesia. ¿Ve? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuán importante es que cada persona que tiene un ministerio tiene que entender y tiene que conocer cuál es el propósito del ministerio. ¿Ve? Si no entiende el propósito, no puede cumplir con él. Hello. Hay mucha gente que se están saliendo de esos propósitos. El primer propósito es preparar a otros para el ministerio. Es como un ciclo, hermano.
Dios me prepara a mí, yo preparo a un grupo, el grupo prepara a otro grupo, el grupo sigue preparando a otra gente y así nos estamos todos preparando, capacitando, bendito Dios para siempre, enseñándonos cómo pelear espiritualmente, enseñándonos a usar las armas espirituales que Dios nos ha dado, enseñarles cuáles son las promesas que Dios nos ha dado. Es preparando a uno para que puedan preparar a otros. El segundo propósito es edificar el cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo se fundamente ¿en qué, hermano? No en las emociones, en la palabra. Hoy usted encuentra muchos ministerios que están moviéndose a través de las emociones, ¿cierto? ¿Ve? Que quieren que la gente brinquen y salte, corran y brinquen, y lamentablemente ese no es el fundamento. Si estamos en la iglesia, estamos trayendo una enseñanza, si el Espíritu de Dios se mueve, gloria a Dios. Pero el propósito no es que yo los ponga a ustedes a brincar y a saltar, porque esto no es un gimnasio. Amén. El propósito es que yo lo fundamente, que yo lo edifique con la palabra, y que el evangelista lo edifique, y que el misionero edifique, y que el profeta edifique a la iglesia. No es que se envuelva en un ambiente que no es agradable a Dios. Esto envuelve el crecimiento espiritual de la iglesia. Que la iglesia crezca espiritualmente, que cuando vengan las tormentas la iglesia no se sacuda, que cuando vienen los problemas el creyente no se rinda, no se dé por vencido, sino que el ministerio que está en la iglesia, que sea el pastor, el evangelista, el profeta, el maestro, está que edificando, fundamentando a la iglesia en la palabra. Sumamente importante. Y el otro propósito es la unidad del cuerpo de Cristo. Un ministerio que está sembrando discordia, que está predicando discordia, que está predicando contienda, que está tratando de hacer que la iglesia no se sujeta al pastor, es un ministerio desenfocado, ¿cierto? Y hermano, hay evangelistas que se paran en los altares y dicen: yo no me someto a hombres. ¿Es verdad? Bueno, que tiene que buscar una vaca por ahí y se sujeta a una vaca. Porque yo le tengo noticia. A mí no me importa el ministerio que usted tenga, ni la gente que usted mueva dentro de su ministerio. Usted tiene que estar sujeto a un hombre, a su pastor. Porque la Biblia dice que nos sujetemos a nuestros pastores. ¿Cierto o falso? Entonces, cuando tú hay un ministerio hablando así, le está dando fuerza a la iglesia para que no se sujete a su pastor. Entonces, ese ministerio está desenfocado, está decayendo ante la presencia de Dios. Aunque ante la presencia de los hombres no esté decayendo, ante la presencia de Dios sí está decayendo. ¿Cuánto adoran a Cristo? Cuando un ministerio comienza a decaer, comienza a fallar en el cumplimiento de estos propósitos, y su interés es otro. Hermano, no se mide un ministerio ni por la gente que lo respaldan, ni por el dinero que tenga el ministerio, ni por la fama que tenga el ministerio. Un ministerio se mide por los propósitos del ministerio. Si está cumpliendo con el propósito, claro, si está cumpliendo con el propósito, Dios lo va a poner en gracia. Y lógicamente va a llegar a más gente, porque Dios lo pone en gracia porque está siendo fiel. Pero hay gente que su meta es ser famoso, ser conocido, ¿cierto? Y entonces ese no es el enfoque ni el propósito del ministerio. Dios no nos llamó para que seamos conocidos, para que seamos famosos. Dios nos llamó para que cumpliéramos con un trabajo y que cumpliéramos con estos tres propósitos. ¿Cuánto adoran a Jesús? A su nombre. Cuando hay interés económico en el ministerio, déjame ver cómo yo le puedo sacar. Son como los ministerios que usted llama en este tiempo y le dicen: van a estar mucha gente reunida. ¿Cuál es su interés? La ofrendita. ¿Cierto? Y entre los propósitos que mencionamos en Efesios, no menciona la ofrendita. ¿Verdad que no menciona la ofrendita? Entonces ya es un ministerio desenfocado, que está lamentablemente en decadencia, hermano. Y los ministerios decaen porque Dios le quita el respaldo. Los ministerios decaen porque Dios le quita la gracia. Y yo no sé si usted ha observado en este tiempo que vivimos ministerios que estaban moviéndose por ahí, que tenían la gracia de Dios y ya no la tienen. Yo no sé si usted se da cuenta de gente
que estaban por ahí, se oían por la radio, ya no se oyen. Es verdad. Ya usted no lo ve, que no lo están invitando. ¿Por qué no lo están invitando? Porque perdieron la gracia. ¿Por qué perdieron la gracia? Porque se salieron de los propósitos del ministerio. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, que el enemigo no nos desenfoque. ¿Cuánto adoran a Dios? Vamos a observar algunas de las señales de un ministerio en decadencia. Mire, la primera, va perdiendo la visión de Dios. Cada persona es llamado por Dios con un propósito específico. O sea, hay gente que Dios los llama a levantar obras. Hay gente que Dios los llama a levantar seminarios bíblicos. Hay gente que con un propósito específico Dios llama a alguien, ¿verdad? Hay a quien Dios llama a pastorear. Hay a quien Dios llama a evangelizar, ¿cierto? Hay a quien Dios llama para ir a otro país a levantar obra y a predicar y establecer una iglesia. O sea, cada ministerio tiene un propósito, una función que Dios le da específica. Esto no tiene que ver nada con los propósitos del ministerio, porque no importa que Dios te mande, los propósitos siguen siendo lo mismo. ¿Me están entendiendo? Pero hay una función. Cuando se comienza en el ministerio, se entiende ese propósito y uno se esfuerza para lograr lo que Dios le ha encomendado. Cada vez que Dios llama a alguien, hermano, y cuando Dios envía a alguien al ministerio, porque hay dos partes del ministerio. Está lo que se llama el llamado, cuando Dios te señala, tengo algo contigo. Y está lo que se llama el enviado, cuando Dios te dice, es el momento de comenzar lo que yo te señalé que vas a hacer. ¿Ve? Eso usted lo observa en Hechos capítulo 13, cuando estaban allí ayunando. El Señor, el Espíritu le dice, sepárenme a Pablo y a Bernabé para el propósito que tengo con ellos. Era a predicar a los gentiles, ¿cierto? O sea, hay un propósito, hay un llamado. Todos sabemos en el comienzo a qué fue que Dios nos llamó. El problema es en el proceso, que nos desenfocamos. Y ahí es que está el peligro, cuando nos comenzamos a desenfocar. El maligno se empeña en desviarnos de esa encomienda que Dios nos ha dado y procura desenfocarnos con otras cosas. ¿Ve? Dios me llama a pastorear y me trae a Vega Baja y hay 27 personas en la congregación. Dios me llamó a pastorear 27 personas. ¿Ve? Yo me cuido de pastorear las 27 personas. Dios va a seguir haciendo ¿qué? Añadiendo. Pero entonces pasan 2 años, tengo 27 personas. Y yo digo, yo quiero pastorear una iglesia grande. Es que Dios no te mandó pastorear una iglesia grande, te mandó pastorear una iglesia de 27 miembros. Hello. Entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos a cambiar la doctrina, comenzamos a cambiar la enseñanza, comenzamos a cambiar el mensaje para que la iglesia crezca. El diablo astutamente nos acaba de sacar del propósito que Dios nos mandó. ¿Cuánto adoran a Cristo? Tenemos que tener cuidado, porque el diablo no le gusta que tú y yo hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. Porque el diablo sabe que si tú y yo hacemos lo que Dios nos mandó a hacer, Dios va a prosperar lo que nosotros estamos haciendo. Y al diablo no le conviene que Dios prospere lo que nosotros estamos haciendo. Por lo tanto, va a tratar de sacarme de lo que Dios me mandó a hacer. ¿Ve? Pues no, Dios me llamó al pastorado, pero a mí me gusta el evangelismo. Y cuando viene a ver, descuidaste el pastorado para atender el evangelismo. Te saliste de la voluntad de Dios. Te desenfocaste de lo que Dios te mandó a hacer. ¿Cuánto adoran a Cristo? Y Dios no solamente nos usa a nosotros mismos para desenfocarnos. A veces Dios usa a la gente. No, yo te estoy observando que tú eres un buen predicador y tú puedes ser pastor, pero es que Dios no te llamó a ser pastor. ¿Cierto? Hay muchos evangelistas hoy que están brincando al pastorado. Yo no tengo problema ninguno en decir, Dios puede llamarte al evangelismo y después llamarte al pastorado. Pero muchas veces, muchos evangelistas están cayendo en el pastorado porque es algo fijo. ¿Ve? Es algo fijo
que estoy cansado de estar viajando a tantos pueblos, de ir para aquí, de ir para allá, y mejor me busco una iglesita y me pastoreo. Y otros nos señalan y dicen, yo te estoy observando, tú eres un buen predicador, tú puedes ser pastor. ¿Quién te dijo a ti que por tú ser buen predicador tú puedes ser pastor? Tú puedes ser un excelente predicador, pero si Dios no te llamó al pastor, tú no puedes ser pastor. ¿Cuántos adoran a Dios? Esa es la realidad, hermano. El enemigo trata de sacarnos de donde Dios nos quiere que hagamos, para que entonces se neutralice la bendición de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos pueden adorar a Cristo? A su nombre. No le da valor a lo que Dios espera que Él haga. Mire, hermano, cuando yo comencé a grabar estudios bíblicos y mandarlos para Centro y Sudamérica, eso fue en el 1986, Dios se me revela mi vida y me dice que grabe estudios y lo mande para Centro y Sudamérica. Y yo comencé a mandar estudios bíblicos, hermano, para muchos países, porque eso fue lo que Dios me dijo que hiciera. Y yo me encontré con ministerios que se me acercaban y me decían, ¿por qué tú no pones un programa de radio para que la gente te conozca? Y yo le decía, pero es que Dios no me llamó para que la gente me conozca. Dios me llamó a mandar estudios bíblicos para Centro y Sudamérica. Y eso es lo que yo hago. No, pero si tú tienes un programa de radio te van a conocer. Es que a mí Dios no me llamó para que me conocieran. Y hermano, mire, estuvimos más o menos 25 años, 23 a 25 años, mandando estudios bíblicos para Centro y Sudamérica. Y en Puerto Rico yo no tenía programa de radio, no tenía. Cuando le plació a Dios, me abrió una puerta en Puerto Rico y salí por la radio. Y Dios comenzó entonces a permitir que lo que Dios me había dado para Centro y Sudamérica también llegara aquí a Puerto Rico y a Estados Unidos. Y dije, gloria a Dios. Pero hermano, si yo me dejo llevar por la gente, voy a gastar los recursos que Dios me suple para mandar los estudios para Centro y Sudamérica, para gastarlo en una emisora de radio. Digo, no. Entonces, yo no le hice caso a la gente, yo me concentré en lo que Dios me mandó a hacer. Entonces en Centro y Sudamérica Dios me abría puertas en la emisora de radio. Y hace apenas 2 años fui a Colombia, hermano, y me encontré con tantos pastores que me decían, pastor, desde que soy joven lo vengo escuchando. Usted moldeó mi carácter y mi vida para yo ser pastor. O sea, cómo Dios usó la enseñanza para prepararlo a ellos para el ministerio. Y te doy gloria a Dios. La gente a veces, hermano, si tú no te cuidas, te sacan del enfoque en la cual Dios te mandó y al cual Dios te llamó. Y tú no puedes permitir eso, porque eso es el fracaso de cualquier ministerio. Aquí no es lo que la gente crea que yo puedo hacer. Esto es a qué me llamó Dios a hacer. Y me voy a concentrar a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Aunque otra gente opine que yo puedo hacer otras cosas. ¿Cuántos pueden adorar a Cristo? A su nombre. Cada persona es llamada por Dios con un propósito específico. El maligno se empeña en desviarnos de esa encomienda que Dios nos ha dado y procura desenfocarnos con otras cosas. Tú eres pastor y te dicen, tú puedes ser el presidente del concilio. Pero Dios te mandó a ser presidente del concilio. Entonces, si Dios no te mandó a eso, ni lo pienses, ni camina hacia allá, porque Dios no te mandó a eso. Hello, ¿usted me está entendiendo? Cuando Moisés fue enviado por Dios para libertar al pueblo, el maligno le presentó varias alternativas que no estaban en la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Saca a mi pueblo de Egipto y llévalo a la tierra que yo tengo para ellos. Pero miren lo que le dice Faraón. Éxodo 8, 25 y 26. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos pedrarían.
Dios le dio, vete, sácame al pueblo. Faraón le está diciendo, adora a Dios aquí. Está bien, te vamos a dar la oportunidad de que tú adores a Dios aquí. Moisés dijo, eso no fue lo que Dios me dijo. Si yo me pongo a adorar aquí, como Dios me manda, voy a estar sacrificando lo que ustedes abominan. Y nos van a apedrear a nosotros. Entonces vuelve de nuevo en Éxodo 10, 24 y 26. Dice, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, y servid a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificio y holocausto que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Otro contratito, otro negocito que le hizo Faraón a Moisés, le dio, vete, adora a Dios y déjame los nenes aquí. Ese negocito lo está haciendo el diablo todavía con los cristianos. Vete para el culto y deja a los nenes en casa viendo televisión. Deja a los nenes, vete para el culto y deja a los nenes jugando con el PlayStation. Esos son negocitos que hace el diablo. Nosotros no estamos aquí para hacer negocitos con el diablo. ¿Cuántos adoran a Cristo? Y son muchos los ministerios que Dios ha llamado que han perdido la visión de Dios y han sido engañados por Satanás para cambiar la doctrina que ellos habían recibido de Dios. Hermano, nosotros vivimos un tiempo sumamente difícil. Hoy estamos viendo pastores que por 20 años predicaban una sana doctrina y después de 20 años la están cambiando. Triste. Hay pastores que predicaban la santidad, hermano, y la santidad es un ingrediente esencial del evangelio, porque sin santidad nadie va a ver a Dios, hermano. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Tiene que haber santidad. Si no hay santidad, no se va a ver a Dios, aunque tengamos experiencia, ¿cierto? Entonces, hoy observamos tantos ministerios que están sacando la santidad de la predicación, que están sacando la sana, y dice que están predicando una sana doctrina. Es que cuando tú sacas la santidad ya no es sana, ya contaminaste la doctrina, porque le sacaste un ingrediente esencial para eso. A tal magnitud, hermano, que la Biblia registra, cuando la Biblia habla de la segunda venida de Cristo, en varias ocasiones, lo hizo Juan, lo hizo Pedro. Cuando habla de la segunda venida de Cristo, habla de la santidad. Entonces, si tú sacas la santidad, estás estorbando ser partícipe de la segunda venida de Cristo. Pero ¿cuántos ministerios conocemos hoy que usted busca el historial de ellos y eran de sana doctrina? ¿Es verdad o no es verdad? Tenemos que abrir nuestros ojos y tenemos que tener cuidado. Mira lo que dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas. Eso, hermano, eso se está viendo por mayor. O sea, líderes, gente con ministerio, están escuchando a espíritus engañadores. Hermano, ¿qué es un espíritu engañador? ¿Será un ángel de Dios? No. Un espíritu engañador no es otra cosa que un demonio. Entonces, hay líderes, gente con ministerio que están escuchando a los demonios. Y no solamente están escuchando a los demonios, sino a doctrinas, enseñanzas de demonios. Claro, tú metes el demonio no es tonto. Él no va a poner una enseñanza que sea, ¿cómo se llama?, escandalizadora. Él la pone bien bonita, porque es un espíritu engañador, ¿no? Y es lo que quiere engañar y lo pone con mucha filosofía, con mucha palabrería, y la enseñanza suena bonita, se ve tan linda, se ve tan bien, pero una doctrina demoníaca. ¿Y a quién le está enseñando los demonios esa doctrina? A los líderes, a gente que Dios llamado al ministerio y que tuvieron en el ministerio muchos años y ahora han descuidado su vida espiritual. Y la Biblia dice en Mateo 13:25 que mientras los hombres dormían, que es el equivalente al descuido, vino el enemigo y sembró ¿qué? Cizaña y se fue.
y se quedaron con la falsa doctrina. Eso lo vemos hoy en día al por mayor. Claro, ha ido aumentando, ha ido creciendo, porque la apostasía es una señal de que Cristo está a las puertas. Con más razón entonces el que tiene ministerio tiene que cuidarse, que no se deje engañar por los demonios que están tratando de sacarlo de la encomienda que Dios le ha dado. ¿Ve? Porque eso es lo que es el trabajo del enemigo, empeñarse en desviarnos de esa encomienda. Otros han cambiado el propósito que Dios tiene para ellos por la fama y por el reconocimiento. Eso, hermano, aquí esto no es cuestión de fama, esto es cuestión de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Ve? No tenemos que aparecer en los libros de historia del Evangelio. No tenemos que aparecer en ellos. Ya el libro de historia del Evangelio se encuentra en la Biblia. Ya están ahí apuntados todo lo que van a estar. Ahí no van a apuntar a más nadie. ¿Cierto? Entonces muchas veces queremos como aparecer, como que yo soy el cheche de esto. Aquí el cheche se llama Jesucristo, hermano. Y nosotros lo que hacemos, lo hacemos porque Dios nos da la capacidad, nos da la gracia y nos da la unción y nos da todo para hacerlo. Por eso Jesús dijo que somos siervos inútiles. Entonces, el enemigo nos desenfoca. Yo quiero que todo el mundo sepa lo que yo estoy haciendo. Yo quiero que todo el mundo sepa que yo soy el cheche, que Dios me llamó, que yo soy el ungido. Hello. Y entonces usted ve gente inclusive, hermano, inventándose la administración, diciendo que Dios me reveló cuando Dios no le reveló nada, y diciendo que Dios le mostró cuando Dios no le mostró nada, porque lo que están buscando es reconocimiento. ¿Ves? Para que la gente diga, wow, como Dios lo usa, como Dios la usa. ¿Eh? Y hay que tener cuidado con eso. Por eso usted ve en YouTube mucha gente que están buscando. Yo conozco ministerios, hermano, que no tienen con qué caerse muerto, y van y se meten en un programa de televisión que no pueden ni pagar, porque un programa de televisión vale carísimo, y están embrollados hasta los sesos, y están siendo irresponsables porque ni tan siquiera pueden pagar el programa, pero lo que quieren es que ser reconocido. Yo salgo en el canal tal. ¿Eh? Mejor es salir en el canal de la Mona. ¿Cierto? Pero por salir en el canal tal, para que la gente sepan que yo soy llamado por Dios. El que tiene que saber que yo soy llamado por Dios soy yo, y al ser conforme a la voluntad de Dios. Una vez yo fui a Venezuela, hermano, a predicar, dar unas conferencias, y se nos abrió una puerta en una emisora de radio. Y en esa emisora, yo no sé si ese tiempo Ariel estuvo conmigo. ¿Esa fue tú fuiste conmigo, Ariel? Y entonces el que estaba allí, hermano, el director de la emisora, comenzó a organizar una actividad conmigo en Venezuela, y comenzó, entonces alquiló un hotel de 5 estrellas para que yo diera una conferencia en un hotel de 5 estrellas. Yo voy conforme a lo que se me coordinó. Voy camino para el hotel en el carro. Me dice, varón, hoy vamos por un hotel de 5 estrellas. Yo no estaba buscando las estrellas, yo no vi ninguna estrella. Me dice, pero como vamos por un hotel de 5 estrellas y viene gente a verlo usted de lejos, pastor, porque lo han escuchado en la emisora, yo quiero que esta noche usted ministre palabras de ciencia, palabras de profecía, que usted ministre sanidad divina. Él quería un espectáculo. Y yo le digo, varón, yo le voy a decir una cosa. Yo voy a dar una conferencia. Lo que Dios haga, lo va a hacer Dios, le dije. Pero yo no voy a hacer nada, le dije. Lamentablemente yo no voy a hacer nada. A él no le gustó, hermano. No le gustó la respuesta. Pero me estaba tratando de presionar para que yo hiciera un show. Y si yo hago un show para complacerlo a él, yo deshonro a Dios. ¿Ve? Y yo no puedo hacer un show para complacer a nadie. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque hay gente como que nos quieren presionar. Ministra, mire, la Biblia dice que cada uno ministre conforme a lo que ha recibido de Dios. Si en esta mañana yo estoy aquí, Dios me revela, me da palabra de ciencia, yo doy palabra de ciencia. Si Dios no me da palabra de ciencia, yo no doy palabra de ciencia. Hello.
Si Dios no me da profecía, yo no puedo dar profecía. Hello. Pero entonces, a veces, hermano, para engrandecer, cambiamos y hacemos un montón de cosas por estar buscando fama y reconocimiento. Hermano, yo conozco evangelistas que han destruido vidas con profecías carnales, y que han destruido matrimonios con profecías carnales, hermano, por contarle que ellos dan un buen show. Pero es que a Dios no llamó a nadie aquí a dar un buen show. Esto, hacemos la voluntad de Dios y se acabó. ¿Cuánto adoran a Cristo? Inclusive vemos muchos ministerios que han sacrificado la consagración por el mucho trabajo en el ministerio. Hermano, y en un ministerio no puede, la consagración del ministerio es esencial para el ministerio. O sea, si tú sacrificas tu consagración porque tú vas a hacer esto y vas a hacer aquello y vas a hacer aquello otro y no tienes tiempo para consagrarte, tu ministerio no va para ningún lado. No va para ningún lado. Entonces, hay que tener unas reglas. O sea, yo no puedo permitir que a mí me inviten lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo a predicar por ahí. Porque entonces voy a llegar a la casa ¿a qué hora? ¿Ah? Porque yo evangelista, ¿cuántas veces he llegado a las 1 de la mañana a su casa? Entonces voy a llegar a las 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, para después el otro día. No voy a ayunar, ¿por qué? Porque estoy cansado, no llegué tarde. Y el martes llego tarde de nuevo y no ayuno el miércoles. Y el miércoles llego tarde, no ayuno. ¿Cuándo ayuno? ¿Cuándo ayuno? Y cuando llegue el momento para yo ministrar, ¿qué va a pasar? Yo he visto ministerios que Dios ha usado poderosamente, hermano, caer en esa trampa y lo pierden todo. Y algunos de ellos hoy están apartados, atados por el diablo. ¿Por qué? Porque se volvieron locos. Ellos creen que hay que decirle que sí a todo. No hay que decirle que sí a toda invitación, hermano. Hay invitaciones que usted le va a decir que no puede, y hay invitaciones que usted le va a decir que sí puede. ¿Cierto? A mí me invitan, hermano, los domingos. A mí me invitan los domingos un montón. Y yo digo, los domingos yo no salgo. Yo no salgo. Porque imagínate usted, yo lo convoco a usted en ayuno todos los domingos y yo estoy por allá. Y usted viene este domingo y yo estoy predicando por allá. Usted no, y yo no estoy aquí con ustedes en ayuno. Y el domingo que viene, ustedes vienen en ayuno y yo no estoy por otro lado. Digo, no, yo los domingos no salgo. No salgo. Yo tengo ayuno en mi iglesia. Yo salgo el domingo, hermano, ese, yo creo que 2 domingos al año. Si salgo 2 domingos en el año. Pastor, los martes, yo los martes no salgo. Porque yo tengo aquí estudio bíblico con la iglesia. Hello. O sea, yo necesito entender, no siempre que me inviten yo tengo que decir que sí. No, porque eso fue una puerta que Dios abrió. Tantas puertas Dios abrió que ahora tú no tienes tiempo para buscar a Dios, para estar en comunión con Dios. ¿Ah? O no tienes tiempo para pastorear la iglesia que tú estás pastoreando, porque te han abierto tantas puertas a Dios. Dios es loco. Dios no es loco. Tú eres el que tiene el control. Tú eres el que sabe cuándo puede y cuándo no puede. Y tú no puedes, hermano, tú no puedes, mi amado hermano, dejar de consagrarte a Dios, porque no es lo que tú hagas para Dios, es lo que Dios haga a través de ti. Y Dios dijo en Mateo capítulo 6 y verso 6 y verso 16, cuando tú ores, ora en secreto y yo te recompenso en público. Y cuando tú ayunas en secreto y yo te recompenso en público. Entonces, para Dios hacer a través de mí, yo tengo que tener un programa de oración, un programa de ayuno, un programa de consagración. Que yo no puedo dejar eso para atender la iglesia, ni para atender el ministerio, porque yo tengo que hacer eso, porque sin eso yo voy a dejar de ser útil para Dios. ¿Usted me está escuchando? No, pero que Dios me abrió la puerta. Sí, te abrió la puerta, pero hay puertas que no la está abriendo Dios. Son la gente que te la están abriendo. Y tú tienes que tener ese cuidado. ¿Cuántos adoran a Jesús? A su nombre. No podemos olvidarnos que no es lo que hagamos para Dios, sino lo que Dios haga a través de nosotros. Y para Dios hacer a través de nosotros necesitamos consagrarnos a Dios. Todo ministerio,
tiene que tener un programa de consagración, un programa de ayuno y de oración. Esto no es que yo voy a ayunar cuando yo me acuerde. Esto no es que yo voy a ayunar cuando yo pueda. No. Si yo tengo un ministerio, yo tengo que ayunar. Si yo tengo un ministerio, yo tengo que orar. Hermano querido, Isaías 58:6 menciona las 4 cosas poderosas que hace el ayuno. Y si yo quiero ver esas 4 cosas poderosas en mi vida, en mi ministerio, yo tengo que ayunar. Quita las ligaduras de impiedad, rompe todo yugo, deja ir libre los quebrantados. ¿Y cuál es la otra? Se me fue, hay 4. Deja ir libre los quebrantados. Deja ir libre los quebrantados, rompe toda ligadura de impiedad. Deja ir libre los quebrantados y rompe todo yugo. Búsquelo en Isaías 58:6. Ahí están. Entonces, si yo tengo ministerio, ¿cierto? Pues yo tengo que ver esas 4 cosas a través del ministerio. Si yo voy a predicar, eso yo debo verlo en la administración, en la predicación, porque no solamente en la administración, en la misma predicación lo hace, ¿cierto? Si yo voy a cantar, si yo soy cantante, yo no estoy cantando para que la gente oigan un ángel cantar. Yo estoy cantando para que Dios use el cántico, para que haga esas 4 cosas. Pero si yo quiero que el cántico haga esas 4 cosas, si yo quiero que la predicación haga esas 4 cosas, yo tengo que ayunar. Si yo no ayuno, lo que yo predico, lo que yo canto, no hace esas 4 cosas. ¿Usted me está escuchando? Entonces yo veo inclusive pastores afanados para aquí, afanados para allá. Hay pastores que dicen, no, yo tengo 3 iglesias. Yo estoy pastoreando 3 iglesias. Qué bueno, te vas a reventar. Yo tengo una nada más y mira cómo me estoy reventando. ¿Ah? Y tú quieres pastorear 3. ¿Y qué tiempo tú tienes para Dios? ¿Qué tiempo tú tienes para estar a solas con Dios? Para cuando tú salgas en público a esa gente, Dios ministra su vida. ¿Cierto? Es importante, hermano. Ese es un error de muchos ministerios. Sin la consagración no podremos tampoco vencer a los ataques de Satanás. ¿O tú crees que tú tienes ministerio y el diablo no te va a atacar? Si tú tienes ministerio, el diablo tiene sus cañones dirigidos a ti, porque tú eres un instrumento de Dios para deshacer las obras del diablo, y él no le gusta eso. Por lo tanto te va a atacar. Y si tú no tienes consagrado a Dios, si tú no estás consagrado a Dios, los ataques del diablo te van a hacer daño. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Hay gente que dicen, ya yo no soy el mismo. Yo entiendo que ya tú no puedes ser el mismo físicamente. Quizá con los años las fuerzas te han ido. Eso es natural. Yo entiendo que tú puedes ser que no sea el mismo emocionalmente. En estos días yo le decía a mi esposa, ya yo no soy el mismo emocionalmente, le dije. Estoy orando a Dios para que Dios me dé fuerza, porque yo estoy más frágil. Ya la edad mía, hermano, no sé si es la edad mía o qué, pero hoy hermano, hoy yo estoy consciente que yo soy más frágil. O sea, me afecta emocionalmente más que lo que me afectaba antes, le soy sincero. Y yo vengo orando a Dios en esta semana por eso, y hablé con mi esposa, le dije, wow, soy más frágil. Entonces, yo necesito más a Dios, y le pido a Dios que me fortalezca. Eso yo lo entiendo. Pero de que yo no sea el mismo, de que ya no esté predicando, de que ya no tengo la misma visión, de que ya no tengo el mismo programa de oración en mi vida. El problema es ese, mi programa de oración. O sea, yo no puedo descuidar mi vida de oración con Dios. Y hay gente que dice, ya yo no soy el mismo de 3 años atrás. Pero chequete si tú estás orando lo mismo que oraba 3 años atrás. Ya es otra cosa distinta a lo que es uno físicamente, uno emocionalmente. Lógicamente, usted no puede pensar que yo voy a ser el mismo cuando yo comencé. Yo comencé hace 35 años. Este sábado que viene yo cumplo 35 años de pastor, hermano. 35 años de pastor.
No puede pensar usted que yo soy el mismo que 35 años atrás, ¿verdad? Usted no nota un cambio. Pero mi vida con Dios, eso no debe cambiar. Eso no debe cambiar, hermano, ¿cierto? Yo tengo que estar consciente de eso, de que mi relación con Dios no esté cambiando, de que mi vida con Dios no esté cambiando, de que yo sea físicamente distinto ahora, sí, pero mi relación con Dios debe estar igual, porque si no me está afectando el ministerio. Sin la consagración, nuestro conocimiento y experiencia son vanos, hermano. O sea, yo puedo tener conocimiento. Mire ese predicador que está ahí, usted lo ve, está transmitiendo conocimiento. Mire cómo están. ¿Usted sabe lo que significa esa letrecita? Sueño, dormito. Hay predicadores que te duermen. ¿Es verdad o no es verdad? Hay predicadores que te duermen. Yo una vez tuve, cuando yo perseveraba en Isabela, llegó un predicador a predicar y predicó 2 horas, hermano, y nos tenía tumbado a todos. Y cuando se acabó el culto, yo le dije a los hermanos afuera: tengo el mensaje grabado del predicador, por si acaso usted le da insomnio, lo escucha para que se duerma. Porque hay gente que duermen a uno, es verdad, y tienen conocimiento, pero no tienen unción, porque la unción viene con la consagración. La unción viene con la consagración. La unción no viene con tu tono de voz. La unción no viene porque tú hables fuerte. La unción no viene porque tú grites. La unción no viene porque tú tiras patada en el piso. La unción viene por tu consagración. La unción es lo que Dios hace mientras tú hablas, mientras tú cantas. Esa unción viene de tu consagración. Si no hay consagración, no hay unción. ¿Usted me está escuchando, amado? Esa es la realidad, esa es la verdad. Hay gente que han perdido la unción y la han sustituido con el grito. La han sustituido con la patada y con el brinco. Y la han sustituido con el emocionalismo, tratando de despertar el emocionalismo en la gente, tratando de hacer la gente que se brinque, que salte, para que digan: wow, qué tremendo estuvo el predicador. Pero eso no es unción, eso es emocionalismo. La unción de Dios no viene simplemente a través de las lenguas. Hay gente que tienen unción y no hablan en lenguas, pero lo que están hablando llega al corazón, confronta a la persona, lo convence de su situación. Eso se llama unción, hermano. Y eso solamente llega con la consagración. Aunque Dios te llamó, si tú no te consagras, no tiene unción. No te recuerdes de que Dios te llamó y que tiene que haber unción. No, Dios te llamó, pero tú tienes que consagrarte, para que entonces la unción de Dios se mueva en tu vida, para que Dios haga a través de ti. Eso es bien importante. Hay cosas que Dios hace, hermano, que tú te sorprendes. Mire, David Wilkerson le dijo, Nicky Cruz le dijo a David Wilkerson: te voy a picar en 10,000 pedazos. Y David Wilkerson le dijo: si me pican 10,000 pedazos, cada pedacito te va a decir que Cristo te ama. Mire qué disparate, hermano. Pues eso no es un disparate. ¿Alguien quiere que yo lo pique en 2 pedazos a ver si cuál de los dos habla? Es un disparate. Pero David Wilkerson tenía unción. Y Dios cogió ese disparate que dio David Wilkerson, se lo metió en la mente a Nicky Cruz. Y Nicky Cruz tuvo 3 días sin poder dormir. ¿Por qué? Porque lo único que estaba pensando era: si me pican 10,000 pedazos, cada pedacito te va a decir que Cristo te ama. Y a los 3 días vino Nicky Cruz en el David Wilkerson y se convirtió a Cristo. ¿Te ves? Porque había unción. ¿Pero por qué había unción? Porque había consagración. Es sumamente importante la consagración en la vida del que tiene ministerio. ¿Cuántos pueden adorar a Cristo? A su nombre. Y el diablo va a tratar de quitarnos de eso, hermano. Muchos han cambiado la consagración y la revelación de Dios que produce la consagración por un intelectualismo o supuesto entendimiento.
Es triste, hermano, cuando usted oye gente lo que transmiten es intelectualismo. Dios no nos mandó, hermano, a transmitir intelectualismo. Dios nos mandó a transmitir revelación de la palabra de Dios. Que Dios ministre a través de la palabra que hablamos, revelación. Que Dios le abra los ojos espirituales a la gente. Que la gente puedan ver a través de la palabra lo que no estaban viendo. ¿Cuánto adoran a Cristo? Yo conozco ministerios, hermano, en Puerto Rico, que se han ido a estudiar en seminarios, ministerios de Dios, que estaban siendo bendecidos por Dios. Se han ido a estudiar en seminarios y hoy son un fracaso ante la presencia de Dios. Y yo le puedo mencionar nombres que no le voy a mencionar. Gente que Dios usaba y hoy se fueron allá y lo agarró un intelectual de esto y lo sacó de su fundamento bíblico y lo sacó de su programa con Dios y hoy no compone nada como ministerio. Porque cambió la revelación de Dios y la unción de Dios por intelectualismo. Y así en Puerto Rico hay un montón. Hay un montón. ¿Cuántos pueden adorar a Cristo? A su nombre. Muchos ya no responden al llamado de Dios de madrugada para orar. Mire cómo el ángel le quiere quitar la sabanita. Y él está peleando con el ángel. Y ese no es Jacob. Ese no es Jacob. ¿Ah? Y Dios nos inquieta a orar de madrugada y reprendemos al diablo. ¿Cierto? Hermano, y Dios dice en su palabra: el que me busca de madrugada me encuentra. ¿Cierto? Dice: de madrugada te buscaré. Y hay ministerios que lo que se pasan es durmiendo y no buscan a Dios de madrugada. Y vuelvo y recalco esto de estar cogiendo compromisos todas las noches. Porque si tú llegaste a tu casa a la 1 de la mañana, yo lo veo bien difícil que te levantes por la madrugada a orar. Hello, ¿es verdad o no es verdad? Tiene que tener cuidado. El diablo es muy astuto, hermano, muy astuto. Vemos muchos ministerios que han perdido la unción de Dios y lo único que le queda es el grito hueco y vacío. Y el diablo no padece de los oídos, ¿sabe, hermano? Si usted le hace la prueba de audición al diablo y los demonios, tienen buena audición. Ellos no tienen oídos sensitivos. Los gritos no le afectan nada. Lo que le afecta a ellos es la autoridad. Es la unción que tú llevas. Siempre me recuerdo en Quebradilla, unos jóvenes estaban orando por un muchacho y se le manifestó un demonio. Y el demonio comenzó a manifestarse allí enfrente de estos jóvenes y los jóvenes no lo podían reprender. Y se reunieron entre ellos, el demonio manifestado, y ellos dijeron: vamos a buscar a fulano de tal. Y uno de ellos se fue en el carro a buscar a fulano de tal, un hombre de Dios, que de hecho murió en la República Dominicana predicando la palabra en un viaje misionero. Y cuando fueron a buscar a fulano de tal, le explicaron que había un demonio manifestado y que ellos no lo podían reprender. Y fulano de tal dijo: pues voy para allá, vamos para allá. Y cuando llegó fulano de tal y parqueó el carro y se bajó del carro, los demonios que estaban en la persona dijeron: vámonos, que llegó fulano de tal. Y se fueron los demonios. Porque los demonios saben quién tiene y quién no tiene. Y no se equivoque, eso es bíblico. Aquellos 7 hermanos que fueron a reprender un demonio en el nombre de Cristo que predica Pablo, ¿cierto? Y los demonios le dijeron: sabemos quién es Cristo y a Pablo conocemos, pero ustedes quiénes son. Y le dieron una pela, hermano, y salieron en nu. Salieron, porque los demonios saben dónde hay unción y dónde no hay. Hello, ¿es verdad o no es verdad? Los demonios saben dónde hay y dónde no hay. Por eso es que es importante. Vamos a ver otra señal de un ministerio en decadencia. Escuche esta: ya no se preocupa por hacer la voluntad de Dios como antes lo hacía. Ahora como que es una carga, ya no es una preocupación, o simplemente se ha olvidado por completo. Mire 1 Samuel 10, 1 al 9. Vamos a leer 1 Samuel 10, 1 al 9. Escuche bien.
Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, le derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te haya apartado de mí, hallará 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las almas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado de inquietarse por las almas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí siga más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomará de mano de ellos. Después de esto llegará al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrará una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizará con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que ha de hacer. Aconteció luego que al volverle la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Pregunto yo, ¿tendría Saúl razón para dudar de que Dios lo había llamado? ¿Cuántas señales le dio Dios que se cumplieron? Todas las que usted acaba de escuchar. Y aparte de eso, Dios le muda su corazón, porque cuando Dios te llama, te cambia el corazón. El problema es que mucha gente, después que Dios le cambia el corazón, permiten que el diablo se lo vuelva a cambiar de nuevo. Pero Dios le cambió el corazón a Saúl, ¿cierto o falso? Pero entonces Saúl llegó un momento en su vida que no se preocupó por honrar a Dios. Al principio Saúl veía el respaldo de Dios en su vida, ya que se preocupaba por ser obediente a lo establecido por Dios. Pero luego Saúl comienza a hacer las cosas como él creía y no conforme a lo establecido por Dios. Y ese es el error de muchos ministerios. Tú no haces las cosas como tú crees, tú haces las cosas como dice Dios y como Dios quiere que tú las hagas. Bendito Dios para siempre. Deja de estar filosofiando, deja de estar pensando tanto en cómo lo harías tú y comienza a hacer las cosas como Dios te diría, como Dios te guía y como Dios te manda. ¿Cuánto adoran a Dios? Para que tú veas cómo Dios te va a bendecir. Mire 1 Samuel 13, 8 al 13. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traerme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micma. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Por qué será que siempre que alguien va a hacer algo que está en desorden o en contra de lo que Dios ha establecido, siempre se pone a pensar y a darle cabida a pensamientos que no debe darle? ¿Cierto o falso? Saúl no podía ofrecer sacrificio porque Saúl era rey y no era sacerdote, hermano. Y él lo sabía. Se puso a filosofiar, se puso a razonar y hizo lo que no tenía que hacer. ¿Y qué le dijo Samuel? Locamente has hecho. Samuel no le dijo: está bien porque tú eres rey. ¿Verdad que no? Tampoco Dios nos dice: está bien porque tú eres pastor, está bien porque tú eres profeta, no está bien porque tú eres evangelista. Dios no dice eso.
Lo que nosotros hacemos fuera del orden de Dios, Dios lo ve como que estamos fuera del orden de Dios. ¿Cuánto adoran a Cristo? Entonces, mire, hermano, en 1 Samuel 15, 1 al 23, lo hemos cortado porque no lo vamos a leer todito. Dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiadas de él. Mata a hombres, mujeres, niños, a unos de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Las instrucciones estaban bien claras, ¿verdad que estaban bien claras? Pero ¿qué pasó? Que aquí entonces Saúl no hizo eso. ¿Ve? Saúl hizo algo diferente. ¿Qué hizo Saúl? Mató a todo el mundo, y las vacas gordas y las vacas gorditas las guardó, y al rey no lo mató. ¿Ve? Dios le dio unas instrucciones, él le hizo modificaciones. Usted no está llamado, aunque tenga ministerio, a estar haciendo modificaciones a lo que Dios le manda a hacer. Usted está llamado a hacer lo que Dios le manda y se acabó. Hello. Yo fui a un país a predicar, hermano, y estaba ministrando y estaba predicando y estaba hablando con un pastor, y el pastor me dijo: no, porque ahora en el verano nosotros nos vamos a reunir para decidir qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. ¿Quién te dijo a ti que tú eres el que tiene que decidir eso? Si eso está en la palabra. Hello. Dios no nos manda a modificar. Saúl modificó, claro, él no fue bobo, él modificó como le convenía, ¿no? Porque él no mató las vacas gordas y se quedó con las flacas. No, él mató las flacas y se quedó con las gordas. Entonces, no modifique lo que Dios te manda. Haz conforme como Dios te manda. Si conoce la palabra y haz conforme a las escrituras. Deja de estar modificando, deja de estar filosofiando, porque hoy tenemos un montón de filósofos en los altares predicando filosofía y no predicando la palabra de Dios. Y usted puede detectar el filósofo de lejito, hermano, porque el filósofo es aquel que dice, y usted lo oye mucho ahora, que dice: la palabra dice esto, pero ¿cuántos aquí han escuchado eso? La palabra dice esto, pero un filósofo. Es que cuando la palabra dice algo no hay pero. ¿Es cierto o no es cierto? Si la palabra lo dice no hay pero. Entonces, cuando tú le añades ese pero, ya tú estás descartando lo que la palabra dice. Y así usted puede detectar los filósofos que están en el ministerio hoy en día. Y a esos filósofos hay que sacarle el cuerpo, porque son peligrosos y no están haciendo la voluntad de Dios. Fíjese que aunque Dios lo había llamado, al menospreciar o desechar la palabra de Dios, Dios lo desechó como rey. Esto está pasando con muchos ministerios hoy, que creen que porque han sido llamados y usados por Dios, piensan que pueden vivir como ellos quieran. Lamentablemente están equivocados. Dios no pasa por alto el pecado, ni del pequeñito, ni del recién convertido, ni del que lleva 5 años, ni el que tiene ministerio, hermano. El pecado es pecado y se acabó. ¿Cuánto adoran a Dios? Hay gente que ahora cree que tiene licencia, y eso no es así. Saúl, en 1 Samuel 15, 23, compara la rebeldía y la obstinación con dos de los pecados que más desagradan a Dios. Mire 1 Samuel 15, 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Con quién está hablando Dios? Con el hombre que Dios llamó, que le dio un montón de señales, que tuvo un montón de experiencia, que estaba claro que Dios lo había llamado. Pero, hermano, la rebeldía a lo que está escrito es igual al pecado de ¿qué? De la idolatría. La rebelión es como ídolos, e idolatría la obstinación. O sea, qué terrible, hermano. O sea, la gente cree que porque yo puedo. Hermano, no podemos nada.
Vamos a honrar a Dios y se acabó. ¿Cuánto adoran a Cristo? Recordemos que Dios está hablando con un hombre que Él llamó. Pero eso no significa que Dios lo va a pasar por alto su desobediencia o su pecado. Muchos ministerios, hermano, en adulterio. Y siguen ministrando por ahí, como si nada. Y ellos creen que Dios lo está usando y que Dios lo está respaldando. Y eso es lo más lejos de la verdad. Esta es la causa por qué muchos ministerios han perdido el respaldo y la bendición de Dios. Y ahí nos quedamos, hermano. El domingo que viene seguimos entrando en otras señales que muestran que un ministerio está decayendo, hermano, y eso es sumamente importante. Así que espero que esta palabra pueda llegar a su corazón y usted la pueda entender. Lo dejamos aquí. El domingo que viene continuamos con la ayuda del Señor. Dios me lo bendiga a todos.